Ahí estamos grabando, chicos. Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué tiene la primera duda para hablar de corazón y grandes vasos? Profe, Sí. antes de empezar con algún tema específico, yo le quiero preguntar. En los Power, igual que en los narrados, usted subió unas imágenes que dice que hay que completar. Ahí le muestro. Sí, las que son de mis dibujos. Claro, son dibujos. ¿Eso es para que nosotros nos orientemos dónde ubicar cada vaso o...? Exacto, pues yo siempre les digo lo mismo, ¿sí? Uno Es ve como un machete. el esquema ¿sí? Que obviamente no es la forma que tiene el corazón de verdad, ¿bien? Pero esto Claro. nos orienta a nosotros para decir, bueno, tenemos 4 cavidades, ¿qué se me relaciona con la aurícula derecha? ¿Qué se me relaciona con la aurícula izquierda? ¿Qué tengo del ventrículo derecho y qué tengo del ventrículo izquierdo? ¿Sí? Entonces, la idea de eso es que nada, que por ahí sean más fáciles, las personas que quizás no los dibujan los pueden imprimir. Yo no sé si les pasé todos los que están sin completar, porque yo los armé, que están los que tienen las referencias, están los que están sin completar. Cuestión de que el que no lo quiere, tampoco es algo muy difícil de dibujar uno, ¿no? Quizás para no gastar tinta, pero el que lo quiere imprimir para poder practicarlo, la idea era que lo pudiera hacer. Claro, por eso, porque los que yo tengo, no sé, mis compañeros, es el mismo, ya sé, pero están todos completos. Por eso, y usted en un momento menciona que hay que completarlos. Por eso esa era mi duda. Gracias. Denme 2 segundos que mientras los voy buscando acá en el celu y ahí se los voy pasando. Ya se los paso al grupo de WhatsApp, ¿sí? Así ya les quedan de ahí para descargarlos. Gracias, profe. De nada. Mientras, ¿qué otra pregunta, qué otra duda? Profe, yo les quiero hacer una pregunta para dejarlo en claro ya este tema. Entonces, el corazón estaría en el medio del mediastino inferior y mediastino medio. El corazón está ubicado, ¿sí? Podemos ir yendo en detalle. Vamos a decir que el corazón está ubicado en el tórax, ¿sí? Particularmente en el tórax, ¿dónde? En una región del tórax que se llama cavidad torácica. Cavidad torácica, ¿sí? En la cavidad torácica podemos distinguir un espacio, ¿sí? Que lo utilizamos a modo de estudio, que se llama mediastino. El mediastino está dividido en superior, está dividido en inferior. Al corazón lo encontramos en el mediastino inferior, y el mediastino inferior podía ser anterior, podía ser medio o podía ser posterior. En el mediastino inferior medio es donde estamos encontrando al corazón, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta más completa de decir dónde estamos, ¿sí? ¿Interpreta más la imagen? ¿Te hago una consulta? Prendeme 2 segundos, que me preguntó Gustavo si tenía prendida la imagen. ¿Esto el pizarrón lo están viendo todos? Sí. Ahí está. Sí, amor, decime. Te hago una consulta, por lo que vi, o sea, de la arteria superior, viene sangre carboxigenada al corazón, vendría a ser del lado izquierdo. A ver, ojo con eso, mirá, vamos con esto de vuelta. Espérame que vuelva a hacerles el dibujo de recién para que nos quede No, bien el lado claro. derecho, perdón. ¿Sí? Hacemos así, este sería el corazón. De vuelta, el dibujo en una anatomía normal del corazón, ¿sí? Sí. La diferencia en el tipo de sangre va a estar en el lado derecho y el lado izquierdo, ¿bien? Yo acá voy a tener un tabique que se llama septum, ¿bien? Que es el tabique intraauricular cuando me separa las aurículas e interventricular cuando me separa los ventrículos, ¿sí? Entonces, este sería el lado derecho con la aurícula y con el ventrículo. Este sería el lado izquierdo con la aurícula y con el ventrículo, ¿sí? Al lado derecho del corazón, la sangre que llega va a ser rica de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque viene desde el cuerpo, ¿sí?
A la aurícula derecha están llegando la vena cava superior, que me está trayendo toda la sangre carboxigenada de la cabeza, del cuello, del miembro superior. A la aurícula derecha también me está llegando la vena cava inferior, que me trae toda la sangre carboxigenada del miembro inferior, de lo que es el abdomen, la pelvis, ¿sí? Y también me llega el seno coronario, que me trae la sangre carboxigenada del propio corazón, ¿sí? Disculpe, ¿de qué? El seno coronario, que me trae la sangre carboxigenada del propio corazón, ¿sí? Entonces, todo ello llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿sí? Acá no tengo nada que me cambie o que me pueda oxigenar la sangre, ¿sí? Entonces, la misma sangre carboxigenada pasa de la cámara que es la aurícula a la cámara que es el ventrículo, ¿sí? Y a partir del ventrículo derecho, acá nace la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar es la que me lleva esa sangre, ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿sí? Acá en los pulmones es donde se produce un proceso de oxigenación, de intercambio gaseoso, que es la hematosis, ¿sí? Entonces, la sangre que ahora de los pulmones, ¿sí? Vamos a ponerlo de vuelta acá, de los pulmones, me está llegando al lado izquierdo del corazón, va a ser rica en oxígeno, ¿bien? ¿Por qué? Porque pasó antes por los pulmones y acá se oxigenó, ¿sí? Entonces, en el lado izquierdo, en el lado derecho del corazón, tanto en la aurícula como en el ventrículo, tenés sangre carboxigenada. Y en el lado derecho, en el lado izquierdo del corazón, tanto en la aurícula como en el ventrículo, tenés sangre oxigenada, ¿sí? Por eso, acá en lo que va a ser la arteria pulmonar y lo que van a hacer acá las 4 venas pulmonares, tenemos la excepción a la regla de qué tipo de sangre circula por arterias y venas, porque la arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que lleva sangre carboxigenada, y las venas pulmonares van a ser las únicas venas del cuerpo que llevan sangre oxigenada, ¿sí? Pero siempre la comunicación es entre las cámaras del mismo lado, la aurícula derecha con el ventrículo derecho, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. En condiciones fisiológicas normales, ¿sí? O sea que no hay un problema de una malformación o un problema del corazón del paciente, no hay comunicación del lado derecho con el lado izquierdo en la vía extrauterina, ¿sí? Entonces, fíjate que, como decimos recién, la sangre viene de acá, del cuerpo, pasa por las dos cavidades del corazón, es bombeada hacia los pulmones. En los pulmones se oxigena, ahora vuelve hacia la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de acá, a través de la arteria aorta, pasa la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo, ¿sí? ¿Se entendió eso entonces? Sí, por eso muchas veces se dice que tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿no? Exacto, ¿sí? Ustedes, cuando yo les contaba lo de circulación, ¿sí? Cuando uno habla de circulación del corazón, de cómo es todo este trayecto de la sangre por acá, en algunos libros, porque es una cuestión donde el contenido no cambia, lo que cambia es la forma que uno lo describe, y eso muchas veces depende de la facilidad que tenga cada persona. En algunos autores les describen circulación como lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Y en otros le van a describir como circulación menor o circulación pulmonar y circulación mayor y circulación sistémica. Ahora, es lo mismo, pero quizás para algunas personas cuando hablan de sistémica y mayor se confunden porque las cámaras están cruzadas, ¿sí? Cuando uno habla de la circulación pulmonar, empezamos en ventrículo derecho, pasamos a los pulmones y terminamos en aurícula izquierda. Y cuando hablamos de sistémica, empezamos en ventrículo izquierdo, vamos para el cuerpo y terminamos en aurícula derecha. Entonces, algunas personas, ¿sí? Al que estén cruzadas las cámaras, le genera confusión. Y por ahí es mucho más fácil decirlo, bueno, entra por acá, sale para acá. Entra por acá, sale por acá, como derecho e izquierdo. Mientras ustedes, si uno les pregunta que describan la circulación, mientras estén diciendo, la estoy explicando como del lado derecho al lado izquierdo, o la estoy explicando como circulación pulmonar y circulación sistémica, está perfecto, lo pueden hacer de las dos maneras, pero uno tiene que decir cómo lo estoy explicando, para que la gente entienda, ¿sí? Por qué están haciendo esas relaciones, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe.
Bien, chicos, ¿qué otra cosa? Así se les bombardeó en el grupo, les acabo de mandar todas las fotos, ¿sí? Las tienen para las que son con las referencias y las que son para completar, para que puedan imprimir las dos si quieren o para que las tengan y chusmeen. Ok. Profesora, cuando dice que, por ejemplo, que sale sangre oxigenada para el resto del cuerpo, Sí. cuando dice que también llevan nutrientes, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de ¿Por el nutrientes, oxígeno? claro, el oxígeno principalmente, ¿sí? Pero también hay un montón de otras sustancias que a través de los recambios que se hacen, ¿sí? En estos circuitos les están dando el aporte nutricional al resto de las células, ¿sí? Hemoglobina y un montón de otras cosas, ¿sí? Oxígeno es lo que oxígeno y dióxido de carbono es lo más sencillo que uno tiene para nombrar, por lo menos en este punto. Ok. Tenía esa duda. ¿Sí? Bien, ¿qué otra duda? ¿Qué otra cosa que quieran ver así en detalle con lo que es corazón? Ah, bueno, esperen, acá tengo una pregunta en el chat, el tema de circulación mayor y menor que me pregunta Bianca. Denme un segundo, vamos a volver con esto. ¿Sí? Así lo podemos ir haciendo y que nos quede bien tranquilo. De vuelta, tenemos el corazón, ¿sí? Y las 4 cavidades. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? A la aurícula derecha están llegando 3 vasos, habíamos dicho recién, ¿sí? Está llegando ¿quién? La vena cava superior, que es la que me trae la sangre carbooxigenada de la cabeza al cuello, ¿sí? El miembro superior, que esta no tiene válvula, pasa directamente la sangre a la aurícula. Tenemos la vena cava inferior, que esta tiene una válvula, ¿sí? Que es la válvula de Eustaquio, que en la vena cava inferior también me llega sangre carbooxigenada, pero en este caso del cuerpo, de donde, del miembro inferior, ¿sí? Entonces, de acá vamos desde el cuerpo. Desde el cuerpo, sangre carbooxigenada por la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿sí? Y tenemos un tercer vaso, que es el seno coronario. Seno coronario, que también tiene una válvula que se llama la válvula de Tevesio, y que me lleva la sangre carbooxigenada del propio corazón, ¿sí? Porque el corazón también, de que le bombea el resto del cuerpo, él también necesita, ¿sí? Drenarse e irrigarse, ¿sí? Entonces, el seno coronario me trae la sangre del propio corazón, ¿bien? Toda esa sangre carbooxigenada está llegando acá a la aurícula derecha. En la aurícula derecha con el ventrículo derecho están, ¿sí? Comunicados por un orificio que se llama orificio aurículo-ventricular, ¿sí? Porque me comunica que la aurícula con el ventrículo. Ahora, para que el trayecto de sangre sea unidireccional, o sea, que pase de la aurícula al ventrículo y que no se dé vuelta, que no haya reflujo de sangre, acá va a haber una válvula. ¿Cómo se llama esta válvula? Se llama tricúspide, ¿sí? Entonces, la sangre llega a la aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, ¿sí? hay una depresión en el suelo, ¿sí? Que hay una diferencia en lo que sería la arquitectura del ventrículo, donde nos forma, ¿sí? un espacio que se llama infundíbulo, ¿sí? Que el infundíbulo me separa los tractos de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo estamos viendo ahora, ¿sí? Que es la visión general, que no estamos hablando de el ciclo cardíaco en detalle, ¿sí? Vamos a decir que la sangre pasa, ¿sí? De una. Pero ¿qué pasa? La sangre, cuando está en las cámaras, ¿sí? Tiene a veces un remanente, ¿sí? Va al 80%, queda al 20%, ¿sí? Entonces es importante que haya elementos, sobre todo a nivel de los ventrículos, que me separen los tractos de entrada y de salida, ¿sí? La sangre que está entrando de la sangre que se me va a ir. Bien, entonces eso es lo que tendría esta rayita que les marca que sería el infundíbulo. Y luego del ventrículo derecho emerge una arteria, que primero tenemos un tronco y luego se vuelve en arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿sí? Que esta es la que me lleva la sangre carbooxigenada hacia los pulmones,
¿sí? Que acá también tiene una válvula, ¿sí? Que se llama válvula pulmonar, bien buchona, ¿bien? Y en los pulmones es donde se produce ese intercambio gaseoso que se llama hematosis, ¿bien? De los pulmones, de la profundidad del parénquima pulmonar, van a emerger venas que se van a llamar como venas pulmonares. Y esas venas pulmonares terminan siendo 4, 2 por cada pulmón, que llegan a ¿dónde? A la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces en la aurícula izquierda, ¿sí? Ahora hacemos así, 1, 2, 3, 4, ¿bien? Y acá están llegando las 4 venas pulmonares. ¿Bien? Que son venas que no tienen válvulas, pasan directamente a la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Qué tipo de sangre me está llevando ahora? Sangre oxigenada, ¿sí? Porque de acá, ahora yo cambié y ahora tengo sangre rica en oxígeno, ¿sí? Intercambié dióxido de carbono con el ambiente por oxígeno. Entonces la sangre que llega a través de las venas es oxigenada. La comunicación entre el lado izquierdo es igual. Tenemos un orificio, que es el orificio aurículo-ventricular izquierdo, y acá también tenemos una válvula, porque igual que como no queríamos que la sangre fuera en un camino contrario acá tampoco queremos que eso suceda, ¿sí? Entonces acá tenemos una válvula, ¿sí? Que se llama bicúspide, ¿sí? Le pueden decir bicúspide o le pueden decir mitral, es lo mismo, depende cómo más les guste, ¿sí? Yo generalmente tiendo a decirles tricúspide y bicúspide para que las relacionen, ¿sí? Tienen 3, tienen 2, ¿bien? Y es como la misma. Entonces, en este caso, la válvula es la que permite que la sangre oxigenada pase unidireccionalmente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? En el ventrículo izquierdo yo no tengo ahora una depresión en el suelo, en la arquitectura del ventrículo, como el infundíbulo. Es la propia válvula mitral, ¿sí? La que me separa el tracto de entrada y de salida, ¿sí? Entonces es la propia válvula, acá que tiene una de sus válvulas es más larga, la que me separa lo que entra de lo que sale, ¿sí? Y a partir del ventrículo izquierdo están haciendo una arteria que es súper importante, que también tiene una válvula, que esta es la arteria aorta, ¿sí? Con la válvula aórtica, ¿sí? Esta arteria es súper importante porque a nivel de la base, ¿sí? Van a estar naciendo las arterias coronarias, que son las que me irrigan al propio corazón. Estas me llevan sangre oxigenada al propio corazón. Y luego esta arteria es súper importante con el calibre que tienen. Bien, tenía más o menos esta forma. Y nos estaban dando las ramas principales, ¿sí? A nivel del callado de la aorta para ir hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces a partir de la aorta, ahora llevo la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo y hacia el propio corazón, ¿bien? Entonces, todo el mundo tiene idea, ¿sí? De las relaciones que hicimos recién con los grandes vasos y el corazón. ¿Hay algo que no se haya entendido del repaso que hicimos recién? Profe, no te terminé de escuchar cuando arrancaste con la aurícula derecha que llegaban 3 vasos, que era la vena cava superior y inferior, Sí, vena y cava me faltó el superior, tercero. vena cava inferior, y este es el seno coronario, ¿sí? El seno coronario Ah, es el que se forma por la unión de las venas cardíacas, ¿sí? La vena magna, la mayor y la media, ¿bien? Que me están drenando el propio corazón, ¿sí? Entonces, vamos a explicarlo como si fuera la más complicada, que sería circulación menor y circulación mayor. Así hacemos el tema de el cruce de las cavidades, ¿sí? Porque si no, el otro es directamente empezar como dijimos recién y describirlo de esta manera, ¿sí? Igual, si ustedes tienen en claro esto que está acá, que tienen en claro qué tipo de sangre está viniendo, cuáles son los bases, cuáles son las válvulas que tenemos, describirlo de una manera o la otra es lo mismo, porque esto es lo que tenemos que tener de información. Después es una cosa de, bueno, cómo yo eso lo pongo en palabras para que se entienda, para que quede bien, ¿sí? Entonces, vamos a describir lo que sería la circulación pulmonar, ¿sí? Circulación pulmonar o circulación menor, ¿bien? Entonces, vamos a decir que la sangre carbooxigenada que llega al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, del aporte que recibió anteriormente la aurícula derecha, va a ser dividida en tractos de entrada y de salida por el infundíbulo.
y dirigida hacia la arteria pulmonar. Atravesando la válvula pulmonar ubicada en el tronco de la arteria pulmonar, la sangre carboxigenada va a ser dirigida a través de la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda hacia los pulmones, donde se va a producir el intercambio gaseoso que se llama hematosis. De tal manera que la sangre carboxigenada ahora se vuelve sangre oxigenada, que va a ser dirigida desde el parénquima, o sea, desde el tejido pulmonar, a través de venas pulmonares, 4 en específico, hacia la aurícula izquierda del corazón. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso sería la circulación menor o pulmonar. Del ventrículo derecho hacia los pulmones y de los pulmones a la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Qué tuve que decir recién? Tuve que decir qué tipo de sangre es. Primero tengo sangre carboxigenada, ¿sí? Acá tengo el proceso de hematosis y acá tengo sangre oxigenada. ¿Qué tuve que decir? Las cavidades. Tuve que decir que voy del ventrículo derecho a la aurícula izquierda. Tuve que recordar las válvulas y tuve que recordar los vasos que acabamos de nombrar acá. La arteria pulmonar con la válvula pulmonar y las venas pulmonares, que estas no tienen, ¿sí?, ningún tipo de válvula. Es directamente, yo siempre digo lo mismo, la aurícula izquierda es como re aburrida, no hay nada demasiado interesante de este lado. Llegan y punto, ¿bien? Es una cámara de recepción. ¿Sí? ¿Se entendió eso entonces cómo sería la circulación menor o pulmonar? ¿Sí? Vamos con Sí, profe. la circulación mayor o sistémica. ¿Sí? En esa empezamos ¿a dónde? En el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Vamos a lo mismo. La sangre oxigenada que llega al ventrículo izquierdo lo hace atravesando la válvula bicúspide. La propia válvula será la que separe esa sangre en tractos de entrada y de salida. El tracto de salida se da dirigido a la arteria aorta. La sangre entonces atraviesa la válvula aórtica. En primer parte va a estar dirigida parte de esa sangre a través de las arterias coronarias al propio corazón, y luego a través de la misma arteria aorta y con sus ramas principales, ¿sí? Entre paréntesis acá los pueden poner, si no hace falta esto en circulación, pero si quieren entre paréntesis pueden poner que tienen el tronco arterial brachiocefálico derecho con sus ramas, arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿sí? Y luego las ramas que surjan a nivel de la aorta abdominal. Esa sangre oxigenada va a pasar al resto del cuerpo, ¿sí? Si no, directamente me dicen que la sangre oxigenada que llega al ventrículo izquierdo, ¿sí?, a través de la válvula bicúspide, que es separada por esa misma válvula en tractos de entrada y de salida, va a ser dirigida a la arteria aorta, ¿sí?, atravesando la válvula pulmonar para que llegue al propio corazón y al cuerpo. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras está bien. Lo otro que les dije es un paréntesis para que de paso pudiesen de vuelta, ¿sí?, recordar cómo estaba formada la arteria aorta. ¿Sí? Entonces, en el cuerpo, ¿sí?, a nivel de los tejidos, se produce el mismo intercambio gaseoso, que se llama hematosis. ¿Sí? Además que acá va a ser hematosis a nivel pulmonar, y en los cuerpos va a ser hematosis a nivel del tejido, ¿sí?, o hematosis a nivel del capilar, donde, ¿sí?, la sangre oxigenada va a ser aprovechada por los tejidos y la sangre oral va a recoger, ¿qué cosa? Dióxido de carbono y productos de desechos que son llevados ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Toda la sangre que provenga de los tejidos, ¿sí?, del miembro superior, de la cabeza y el cuello, va a estar llegando a la aurícula derecha por medio de la vena cava superior y sin atravesar ninguna válvula. Toda la sangre que provenga de los tejidos del miembro inferior, del abdomen, la pelvis, ¿sí?, va a llegar a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior, atravesando una válvula que se llama Eustaquio, válvula de Eustaquio. Y toda la sangre carboxigenada que provenga del propio corazón, ¿sí?, va a ingresar a la aurícula derecha a través del seno coronario y atravesando la válvula de Tevesi, ¿sí? Y de esa manera, conectando ventrículo izquierdo con el cuerpo y volviendo a la aurícula derecha, es que tenemos la circulación mayor o circulación sistémica, ¿sí? ¿Se entendió esto entonces?
cómo uno tiene que describir, ¿sí? Menor y mayor, o de vuelta ustedes podrían hacer lo mismo, pero separándolo en lado derecho y lado izquierdo, ¿sí? Donde el lado derecho empezarían en la sangre carboxigenada, que llega a la aurícula derecha, que pasa al ventrículo derecho y que llega a los pulmones, y en el lado izquierdo, con la sangre que viene de los pulmones, que pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y luego va hacia el cuerpo a través de la aorta, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? ¿Alguna duda con esto sería con lo que es el circuito entonces de cómo va la sangre? Profe, Sí, cuando dice que viene del mismo corazón, digamos, ¿cuál sería el recorrido? Que no me queda claro eso. el La sangre corazón, del lado. Sí. el corazón es un órgano, igual que el riñón, que el estómago, que tu dedo gordo del pie necesita que le lleguen arterias que le lleven la sangre y que venas se lleven la sangre del drenaje, el corazón también necesita eso, ¿sí? ¿Cuáles son las arterias que te proveen la irrigación del corazón? Las arterias coronarias, ¿sí? Que nacían de la base de la aorta, a través de los senos de Valsalva, que cada una, la coronaria derecha y la coronaria izquierda, te van a dar ramas, ¿sí? Y todo eso te estaba irrigando el corazón. En contrapartida de las que son las arterias que irrigan el propio corazón, vas a tener venas, ¿sí? Que van siguiendo a esas arterias y que lo que hacen es drenarte el corazón, o sea que reciben toda la sangre carboxigenada del propio corazón, que son las venas cardíacas magna, mediana y mayor. Esas tres venas se juntan, se fusionan en la parte posterior del corazón y nos forman lo que es el seno coronario. Toda esa circulación del corazón es sobre el corazón, no la tenés lejana, es la circulación propia del corazón. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué otra cosa quieren que veamos? Profe, a diferencia del sistema circulatorio, la arteria es la que lleva el oxígeno y los nutrientes, y ahí es al revés. Acá es al revés. La arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que lleva sangre carboxigenada. La excepción a la regla de cuando vimos los vasos. Y las venas pulmonares son las únicas venas del cuerpo que llevan sangre oxigenada. De vuelta, la excepción a la regla, ¿sí? Arteria pulmonar me lleva sangre carboxigenada, lo contrario a lo que conocemos con las arterias, y las venas pulmonares me llevan sangre oxigenada, lo contrario a lo que conocemos en las venas, ¿sí? Acá tenemos la excepción a la regla, entre estas dos. Okay, perfecto. ¿Sí? Bien, chicos, ¿qué otra cosa? Profe, ¿Sí? cuando habla del estudio que se hace en el pericardiocéntesis, Sí, pericardiosíntesis. eh, es porque falta como líquido, digamos, vendría a ser. Al contrario, cuando un paciente está teniendo, uno le tiene que hacer una pericardiocentesis, algún trastorno tiene ese paciente, ¿sí? Por lo cual se está acumulando líquido en la cavidad pericárdica. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de los compartimentos líquidos corporales? Que el tercer compartimento, ¿sí? extracelular iba a ser el transcelular o el potencial. La cavidad pericárdica es uno de esos espacios potenciales. En condiciones normales, las hojas del pericardio seroso, ¿sí? Tanto la hoja visceral como la hoja parietal, que son las que te delimitan los espacios de la cavidad pericárdica, tienen pequeñas cantidades de líquido lubricante entre ellas para facilitar el movimiento, ¿sí? Que una roce sobre la otra y que el corazón pueda latir.
Ahora, en el caso de un paciente donde tiene algún problema, ¿bien? Una congestión cardíaca, tiene algún edema, tiene alguna patología a nivel cardíaco, ¿bien? Lo que puede pasar es que se empiece a acumular líquido de forma patológica en esa cavidad pericárdica que vos conocés. ¿Qué pasa? Si yo de golpe tenía un espacio que la función de la cavidad pericárdica y la función del pericardio seroso es que el corazón pueda latir. Si yo ahora en ese espacio empiezo a acumular líquido, acumulo líquido, acumulo líquido, acumulo líquido, ¿qué estoy haciendo? Estoy apretando el corazón, ¿sí? Porque ahora el corazón no se va a poder mover libremente, porque lo que era el espacio que él tenía para moverse ahora va a estar siendo ocupado cada vez más por líquido. Entonces, la pericardiocentesis es un procedimiento que uno hace en la sala de urgencia, ¿sí? Para poder bajar la presión que se está acumulando sobre el corazón del paciente, ¿bien? Tratamos los síntomas en ese caso, uno todavía no está viendo qué es lo que le pasó al paciente, no estás tratando la causa fisiopatológica del paciente, pero estás evitando que te entre en paro cardíaco porque de golpe el corazón no pueda latir. Y por otro lado, esa muestra es súper importante porque uno la manda de una al laboratorio, ¿sí? Y es el técnico en el laboratorio el que la analiza y nos va a decir si encontramos qué tipo de enzimas se encuentran en esa muestra, si hay proteínas, ¿sí? Qué tipo de células van a encontrar, ¿bien? Y va a ser la primera forma de permitirle al médico hacer el diagnóstico entre si ese líquido es un trasudado o es un exudado, ¿sí? Que ustedes después van a ver eso en fisiopato. Bien, ahora sepan que sería como uno de los primeros caminos del diagnóstico para poder llegar a ver qué le pasa al paciente, ¿sí? Entonces lo que se hace es, se pincha, se drena ese líquido, ¿bien? Y se puede dejar el catéter de drenaje mientras supongamos que el paciente va a seguir con este cuadro, ¿bien? Si no después, bueno, nada, el paciente ya, o sea, no va a vivir toda la vida con ese catéter puesto, ¿sí? Es una cuestión del momento, ¿bien? Y hasta que uno resuelva qué es lo que le estaba pasando, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profe, gracias. Bien. Bien, chicos, ¿qué otra pregunta? Profe, ¿y la función del septum? La función del septum es separarte el lado derecho del lado izquierdo del corazón. El septum es este, ¿sí? Que uno le dice septum, o también le podés escuchar como tabique. ¿Tabique qué? Tabique interauricular, porque te separa las aurículas, o tabique interventricular, porque te separa los ventrículos, ¿sí? El septum es lo que te separa el lado derecho del lado izquierdo del corazón. Listo, gracias, profe. De nada. Profe, ¿si puede explicar la configuración interna? Sí, la configuración del corazón o el tema de las paredes del corazón, como pusieron ahí en el chat. Claro, las paredes, que viene el endocardio, el miocardio. Bien, Y cuando hablamos de las paredes del corazón, ¿sí? Lo primero que es importante que uno tenga en cuenta es saber qué es externo y qué es interno, ¿sí? Porque cambia muchísimo el tema de decir si está bien o está mal cuando uno lo describe de esa manera. Vamos de externo a interno, así lo entendemos mejor, ¿sí? Entonces empezamos de externo y luego vamos hacia interno, ¿bien? Las paredes del corazón en realidad son tres, ¿sí? Que están más hacia interno. Las paredes del corazón son el epicardio, el miocardio y el endocardio, ¿sí? Entonces, tendríamos esta. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Eso también tiene que ver con la membrana fibroserosa, puede ser? Exacto, porque el epicardio, ¿sí? El epicardio le decimos epicardio cuando estamos hablando de paredes del corazón. Pero el epicardio, cuando hablamos de pericardio, le podemos decir como hoja visceral del pericardio seroso. Es lo mismo, ¿sí? Es la misma estructura que depende de qué estamos hablando tenga dos nombres, ¿sí? Entonces, en paredes del corazón le decimos epicardio. Y si estuviésemos hablando de el pericardio, esa membrana fibroserosa, a este le diríamos, ¿sí? H, ¿sí? B corta de hoja visceral, ¿sí? Del pericardio seroso. ¿Bien? Sería lo mismo. ¿Bien? La hoja visceral del pericardio serosa, cuando hablamos de paredes del corazón, es el epicardio. Y es la más externa de las paredes del corazón. Siguiendo el epicardio, tenemos una capa muscular, ¿sí? Que es súper importante,
bien, que es la más grande en realidad de las tres paredes, esta es el miocardio, ¿sí? Muscular, súper importante porque esta es la que más problemas puede tener, es donde tenemos las células que son especializadas para que el corazón se contraiga, ¿sí? Y cuando se hablan de patologías como del infarto, ¿qué es infarto al miocardio? Infarto agudo del miocardio, seguramente has escuchado, ¿sí? IAM, infarto agudo del miocardio. Y luego, la más interna que tenemos, ¿sí? Y también muy buchonea el nombre, esta es endocardio, ¿sí? Entonces, epi, mio, endo. Endo, la más interna de todas. Miocardio, ¿sí? La M del medio, siempre en el medio del miocardio. Y epicardio es la más externa, ¿sí? De las tres paredes del corazón. Estas son las tres paredes del corazón, ¿sí? Ahora, si a este dibujo ustedes le quieren agregar el tema del pericardio, para que les quede todo completo, cómo es, ¿sí? Todas las relaciones que tengan, ¿sí? Acá, entre la hoja visceral del pericardio seroso y la hoja parietal del pericardio seroso, le voy a dejar un espacio, ¿sí? Entonces, esta sería la hoja visceral del pericardio seroso, esta sería la hoja parietal del pericardio seroso, ¿sí? Y la que nos queda delante de todo sería, ¿qué cosa? Acá, el pericardio fibroso, ¿sí? ¿Y por qué dejé un espacio? Porque entre la hoja parietal del pericardio seroso y la hoja visceral del pericardio seroso, ¿qué tenemos a la cavidad pericárdica? ¿Sí? Acá está la cavidad. ¿Bien? Entonces sería pericardio fibroso, ¿sí? Pegado al pericardio fibroso que tenemos la hoja parietal del pericardio seroso. Tenemos el espacio potencial, que es la cavidad pericárdica, y tenemos a la hoja visceral del pericardio seroso, que está adherida aquí en el corazón. Por eso es que le decimos, cuando hablamos de paredes del corazón, epicardio. Luego seguiríamos con el miocardio y terminamos con el endocardio. Y ya acá estoy ¿dónde? En la cavidad. Estoy en la aurícula o estoy en el ventrículo, ¿sí? Entonces, acá estoy en el exterior y acá yo estaría adentro de una de las cavidades cardíacas, ¿sí? Cavidad cardíaca. Bien, estoy bien adentro. Ya después del endocardio tengo el espacio hueco del corazón, ya sea en la aurícula, ya sea en el ventrículo. ¿Bien? Se está por cortar el Zoom. ¿Bien? Volvemos con, si se corta, volvemos con los mismos datos que con los que nos conectamos recién. ¿Sí? Pero hasta ahora, ¿se entendió esto entonces cuando hablamos de las paredes del corazón? Profe, pero digamos, el fibroso y el seroso son dos cosas por separado, entonces. Exacto, todo se llama pericardio, pero las características del pericardio fibroso y seroso son diferentes. Ahora, cuando volvemos, les muestro una disección. Si no les da impresión, vemos un corazón de verdad.